Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar del río Éufrates. Vamos a hablar una vez más porque recuerden que ya hace un tiempo hice un video hablando sobre la sequía del río Éufrates, algo que bueno, ha tenido mucha preocupación, ¿no? Por parte de las personas que viven ahí en la zona, que viven del río, del comercio, de la pesca, de varias actividades en torno a este río y cómo este se ha venido secando. Algunos hablan del cambio climático, del mal uso de las aguas, de la explotación, de los recursos de la zona, pero obviamente cuando surge esta noticia enseguida se comienza a comparar con la profecía bíblica, porque sí, hay una profecía bíblica que anuncia que para el fin de los tiempos una de las señales sería la sequía del río Éufrates y esto estaría relacionado con los toques de trompeta. Hoy vamos a hablar de eso, pero principalmente de algo que se ha estado hablando en las últimas semanas y es sobre los 4 ángeles que están atados al lado del río Éufrates. Ha circulado un video donde supuestamente se escuchan ruidos de demonios y bueno, la gente inmediatamente lo asocia con lo que dice la profecía de estos 4 ángeles que estarían supuestamente ahí encarcelados y que saldrían en un momento determinado a destruir a los seres humanos. Vamos a estar hablando un poco de esto, a ver qué tanto hay de fenomenismo y qué tanto hay de realidad y qué es lo que más o menos esta profecía nos intenta decir para que interpretemos esta señal que enmarcaría los sucesos o acontecimientos del fin del tiempo. Tengo por acá la noticia donde se han escuchado unos sonidos extraños del lecho del seco río Éufrates. Se anuncia el fin del mundo, inmediatamente se le coloca el toque sensacionalista, ¿no? a estos videos o noticias que empiezan a circular. Este video que circula en redes sociales del ahora extra seco río Éufrates ha alarmado a más de alguno, aunque hay quienes no creen que esto signifique algo. Con el tiempo que este afluente se ha secado, ha dejado solo tierra y se ven algunos agujeros en el suelo. Uno de los videos es de sonidos supuestamente escuchados bajo tierra en lugar de entierro en Irak, donde está la represa del Éufrates. Los cristianos, que son los que, bueno, mayor eco hacen de estas noticias, sin comprobar con mucha rigurosidad si esto podría ser cierto, si es falso, inmediatamente le dan bastante eco y bueno, asociado a esto está el fanatismo religioso del fin de los tiempos, de la venida de Jesucristo y ya saben cómo es toda esta historia. Dentro del mundo del cristianismo hay una cierta cantidad que creen que 4 ángeles caídos serán liberados por Dios cuando el Éufrates se seque. Y esto ha venido ocurriendo, todo este revuelo que ha generado esta noticia, ha venido ocurriendo durante el último año. Y la pregunta está, ¿no? ¿Será que los sonidos provienen realmente del interior de la Tierra? Y si es así, sería una verdadera señal de ese fin de los tiempos. Serán los ángeles del río Éufrates que dice el Apocalipsis. Vamos a ver qué de cierto podría tener esto, pero antes vamos a ver el video que se hizo famoso. Aquí lo tengo. Bueno, ahí estaba el video del supuesto lecho seco del río Éufrates y los supuestos sonidos como de demonios que la gente lo comienza a relacionar con los 4 ángeles
que menciona el Apocalipsis, que están atados junto al río Éufrates. Y aquí uno tiene que preguntarse siempre, cuando ve estos videos, primero, ¿el video es realmente del lecho seco del río Éufrates? Y esto es complicado de comprobar. Pero vamos a suponer que sí, que ese es el lecho del río Éufrates. Es una realidad que el río Éufrates se ha venido secando bastante en los últimos años. Eso es una realidad. Y ahora, lo otro es que los sonidos son ciertos. Esto no es un montaje, es decir, se toma el video de un lecho seco y se le colocan estos sonidos para decir que esto, bueno, proviene de los 4 ángeles atados en el río Éufrates. Eso también hay que preguntárselo, y estas cuestiones son las que mucha gente no se hace, ¿no? Sino que inmediatamente se lo creen y dicen, sí, el Apocalipsis se está cumpliendo, es el final de los tiempos. Y bueno, yo en varias ocasiones he analizado este tipo de videos, como los videos donde hay supuestos sonidos de trompetas en el cielo. Hace poco también hablé sobre el Pozo Cola y los supuestos sonidos del infierno, estuvimos analizando, y en esta ocasión vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ver un poco de todo el contexto de lo que viene ocurriendo, porque además de esto está esta otra noticia donde supuestamente aparece un símbolo del Apocalipsis en el cauce seco del río Éufrates, alarmando a mucha gente. Recientemente se hizo viral que después de conocerse que el río Éufrates desde hace algún tiempo comenzó a secarse, ahora se ha visto que apareció dentro del cauce seco el símbolo que marca el fin, el que están relacionando con el Apocalipsis. Este símbolo que vemos acá, ahorita vamos a ver qué es lo que es. El año pasado se hizo tendencia mundial como el río Éufrates, un lugar bíblico, estaba realmente seco y de forma repentina, lo que causó los mayores debates para los expertos en escatología debido al profundo significado del fin de los tiempos. Con esa sequía ha venido una alerta de una fuerte crisis alimentaria, ya que esta es la fuente de producción de varios rubros en lo que alguna vez fue una creciente fértil. Aunado a ello, las lluvias no alcanzaron lo suficiente para llenar tanto el Éufrates como el río Tigris. Es entonces cuando se comenzaron a hacer virales videos sobre la sequía, dejando en el lugar un símbolo que marca el fin, el cual está siendo relacionado con el Apocalipsis. Hay varios videos que muestran una imagen del río desde las alturas, como esta que vemos acá. Esta es la imagen que ha circulado en esos videos. Y ese símbolo que muchos relacionan con el Apocalipsis significa el de la omega, el símbolo de la omega. Recordemos que Apocalipsis habla, yo soy el alfa y la omega. Entonces ven el símbolo y sí, este parece, ¿no?, tener la forma del símbolo de la omega. Y esto, bueno, lo han relacionado con el símbolo de Dios, con la sequía del río Éufrates, con el fin de los tiempos. Bueno, ya saben cómo comienzan a hacer varios enlaces para generar, pues, sensacionalismo, ¿no? Básicamente es eso. Y esto ha causado una alarma en miles de creyentes de todo el mundo debido a sus implicaciones con respecto a lo que es el Apocalipsis y una batalla final por la tierra. En la palabra de Dios, en el Apocalipsis 16:12 dice que el sexto ángel derramó su copa sobre este lugar para que se secara y preparara el camino para los reyes de Oriente y sus ejércitos listos para la batalla venidera. Asimismo, ese fue el lugar concedido por Dios a Abraham y llamado uno de los límites de la tierra, dando así lugar a la profecía de Jeremías, en donde serían de una creciente fértil y una tierra devastada e inhabitable. Las evidencias hacen que tanto cristianos como musulmanes sepan que el fin de los días está llegando y la profecía se está cumpliendo. Bien, este es otro evento, otra noticia que ha surgido de este supuesto símbolo de la omega, sumado a la sequía. Y bueno, básicamente o principalmente los cristianos toman estos sucesos como un símbolo, una señal indudable del final de los tiempos relacionada al río Éufrates. Esto es una imagen satelital con la forma, ¿no? Vemos la sequía que ha tenido el río, una disminución importante del cauce, y se forma aquí el símbolo de la omega. Además, en el tema de la sequía, para los lugareños, las personas que viven, ¿no?, de todo el comercio y del alimento que produce el río Éufrates, ven esto también como un mal augurio, la bajada del nivel del río, ¿no? La población siria se enfrenta a la peor sequía en décadas. Instituciones locales y ONGs internacionales intentan hacer frente a las consecuencias. Obviamente esto, pues, más allá de las relaciones, ¿no?, que tiene con el tema profético, el tema bíblico, es un tema muy delicado, porque la sequía de un río que sustenta, ¿no?, la vida de las poblaciones que están ahí cercanas,
pues esto se ve afectado considerablemente. Hay familias enteras que dependen del sustento que el río les ha dado, ¿no?, durante tanto tiempo. Y aquí se está convirtiendo esto en una emergencia humanitaria de continuar, ¿no?, la sequía del río Éufrates y también la del Tigris, que son, recordemos, dos de los ríos más importantes o más significativos a nivel bíblico, ¿no?, a nivel religioso, porque ahí, bueno, se ha hablado históricamente, basado en lo que relata la Biblia, de que ahí es la cuna de la civilización. Recordemos que ahí prosperó lo que fuese la civilización sumeria, también lo que fue la Gran Babilonia, y bueno, hay varios sucesos históricos que se han dado en ese lugar. Supuestamente ahí estaría, según lo que dice la Biblia, o ahí estuvo el jardín del Edén entre los ríos Tigris y Éufrates, y también el río Éufrates sería el límite de la tierra prometida que Jehová le dijo a Abraham. Es decir, todo esto tiene mucho significado, ¿no?, para el mundo religioso, tanto para el cristianismo, el islam y el judaísmo. Entonces, claro, cuando se dan este tipo de noticias dentro del mundo de la religión, pues se da todo un revuelo, porque obviamente el tema de las señales del fin de los tiempos se estarían cumpliendo dentro de la interpretación que ellos hacen de estas citas. Aquí vemos algunas imágenes de cómo es la vida, ¿no?, en torno al río Éufrates. Vemos acá este puente, vemos las marcas del nivel del río Éufrates en estas sombras que se hacen alrededor de las columnas de este puente. Vemos que ha estado el nivel de las aguas mucho más alto y ahora está en niveles bastante inferiores. Eso demuestra pues que el cauce, ¿no?, y el nivel ha bajado considerablemente. El Ministerio del Agua de ese país culpó a la situación en algunas provincias del sur, a la poca cantidad de agua que llega a Irak desde la vecina Turquía y la actuación humana. Esto ha provocado una fuerte caída en las reservas de agua del país, consideró el funcionario. Tanto el Tigris como el Éufrates tienen su origen en Turquía y las autoridades de Irak han acusado durante mucho tiempo al gobierno de Ankara de retener el agua en las represas que obstruyen los ríos, reduciendo drásticamente los flujos hacia Irak. Asimismo, acusan a los agricultores de abusar de los suministros de agua y burlar las restricciones para regar sus tierras. La escasez de agua afecta a la agricultura y seguridad alimentaria. Son problemas que se encuentran entre los principales impulsores de la migración rural a urbana en Irak, señalaron las Naciones Unidas y varios grupos no gubernamentales desde el 2022. Según las estadísticas oficiales iraquíes, desde 2022, el nivel del Tigris que ingresa a Irak se ha reducido a apenas el 35% de su promedio durante el último siglo. Ojo con el dato, ¿no?, que es muy importante y que corrobora la evidente sequía del río Tigris. Pero además, un vocero del Ministerio del Agua de Khaled Chamal indicó que Irak está recibiendo solo el 30% del agua que esperaba del Tigris y del Éufrates. Ambos ríos están en un proceso de sequía y se está culpando principalmente a la industria agricultora, bueno, y al mal uso que se ha tenido de estos afluentes. Esto tiene que ver, obviamente, la mano humana tiene una influencia dentro de lo que es el daño de estos ecosistemas, pero no podemos olvidar los cambios que está viviendo nuestro planeta Tierra, ¿no? El aumento de las temperaturas en varias zonas del planeta, el cambio climático que muchos dicen que es una farsa, que esto es algo impulsado por los gobiernos, pero yo tengo que decirles que no es una farsa. El cambio climático no es un invento de los gobiernos, el cambio climático es una realidad. Pero ojo, no es como lo pintan los gobiernos, eso sí es manipulación. Pero la Tierra está viviendo unos cambios no solamente en el clima, sino en su estructura geológica y también energética. Estos cambios afectan al clima. Hay sequías, ríos que se desbordan, pero también por otro lado ríos que se secan. Y cuando la profecía Apocalipsis habla de la sequía de un río como el Éufrates, está advirtiendo de los cambios de la tierra y que cuando esas señales se estén dando, esto pues nos pondría en un tiempo específico que la profecía llamó el fin de los tiempos. Entonces, la sequía del río Éufrates es una señal de ese momento de cambios a nivel del planeta Tierra. Entonces, ¿por qué coloca el río Éufrates, el documento bíblico, como punto de referencia y no cualquier otro río, como el Nilo o el río Amazonas? La profecía lo hace porque ese río ha sido el centro, junto al Tigris, han sido el centro de eventos históricos relacionados
con la invasión extraterrena al planeta Tierra. Es decir, que ese territorio que vemos acá en estas imágenes, vemos imágenes, algunas satelitales, otras pues fotografías de la sequía, ¿no? del río Tigris y Éufrates. La profecía resalta esta señal porque ese territorio fue muy importante para la rebelión negativa que cayó a la Tierra. Ahí es donde ellos establecieron su laboratorio de manipulación genética llamado el Edén. Ahí es donde ellos hicieron prosperar sus civilizaciones, como la Sumeria, la civilización de Babilonia y muchos otros eventos relacionados con el contacto extraterreno de razas negativas con razas humanas. Ahí fue donde Jehová eligió a Abraham, por allá en Ur de Caldea, y ahí comenzaría la historia del pueblo elegido que hoy gobierna el mundo. Entonces vemos cómo eso que llaman la cuna de la civilización, realmente deberíamos llamarlo la cuna del contacto extraterreno negativo con la humanidad. Más bien yo diría que ese nombre le encajaría mejor. Entonces, así como prosperó en ese lugar las civilizaciones y el legado negativo para la humanidad, así como prosperó, así debe secarse, así debe destruirse ese legado. Entonces por eso la profecía lo menciona, porque la sequía del río Tigris y Éufrates estaría anunciando el fin y también la sequía del programa oscuro sobre la tierra. O sea que esto significaría el comienzo del fin de ese programa oscuro sobre la tierra. Allí en ese lugar prosperó y allí en ese lugar terminará. Pero recordemos lo que dice la profecía y lo de los 4 ángeles que están en el río Éufrates para que entendamos qué significan los 4 ángeles. Porque mucha gente pues pensará que son demonios que están ahí amarrados con cadenas, son monstruos y en algún momento los van a soltar y nos van a asustar a todos. Primero lo que dice Apocalipsis 9 del 12 al 15. Aquí está la profecía de la trompeta. El primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta. Yo he hablado aquí de los toques de trompetas y les he compartido mi visión, mi interpretación acerca de esto, y es que está relacionado con anuncios, señales que se van dando, que como humanidad, si llegamos a estar atentos de esto, podemos interpretar el tiempo en el que estamos viviendo y nos podemos preparar. La trompeta es un anuncio, una advertencia. Son señales que comienzan a suceder en el mundo y que los apercibidos pueden darse cuenta y pueden tomar las mejores decisiones, pueden interpretar con mayor claridad. Eso es la trompeta, no instrumentos musicales en el cielo. Oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, una señal dentro de lo que es el toque de la sexta trompeta es que del río Éufrates serán liberados 4 ángeles cuyo propósito negativo es atormentar a los hombres y destruir la tercera parte de la humanidad. Esto suena terrible, ¿no? ¿Cómo es que van a soltar a 4 ángeles, que más bien serían demonios, que estarían allí encapsulados en ese lugar de la tierra para que acaben con la tercera parte de los hombres? ¿Qué significa esto? Pero además recordemos lo que dice Apocalipsis 16 del 12 al 16. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarde sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Estas 2 citas están relacionadas. Una tiene que ver con la sexta trompeta, el ángel que toca la trompeta, el sexto ángel, y la otra señal está relacionada con el sexto ángel que derrama la copa. Una son las 7 trompetas y otro es las 7 copas de la ira. ¿Y por qué están relacionados? Además de que son el número 6. Porque acá lo primero que se dice es que al tocarse la trompeta se desatan los 4 ángeles que están junto al río Éufrates. Es decir, primero son desatados los ángeles y luego es que se seca el río. O sea que los 4 ángeles ya fueron desatados. No es que apenas se van a desatar. Entonces ya empezamos a ver que
Este video que comienza a circular no está ajustado a la realidad. Estos son videos y cosas sensacionalistas que generan mucho morbo, pero no están ajustados a la realidad de lo que dice la profecía. Y ahora vamos a ver qué significan estos 4 ángeles que ya están desatados sobre el mundo. Luego que esto sucede, que ya están los 4 ángeles por allí, es donde viene el 6.º ángel que derrama la copa, la 6ª copa, y el río Éufrates comienza a secarse. Y cuando comienza a secarse, esto está relacionado con la movilización de tropas, dice por acá. Pues ese lecho seco sirve para preparar el camino a los reyes de Oriente. Recordemos que el planeta básicamente está dividido en 2 hemisferios, que es hemisferio occidental y hemisferio oriental. Ahora, si hablamos en el tema bélico, hay 2 bandos en el mundo. Hemisferio occidental, encabezado por Estados Unidos, la Unión Europea, y por el otro lado está comandado por los rusos, los chinos, el mundo árabe. Del lado occidental pues está también el mundo hebreo unido con esa facción occidental, y ahí están los 2 bandos de Gog y Magog listos para la batalla. Entonces, cuando habla de la sequía del río Éufrates, ya está listo el camino para que los de Oriente se enfrenten contra los de Occidente. Entonces dice acá: y vi salir de la boca del dragón. El dragón es el programa oscuro que controla detrás de las sombras. Y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Los 3 espíritus inmundos son el falso profeta, el anticristo, y el otro espíritu es Apolión Abadón, el dios de la guerra. Es un líder político de en medio de las potencias, que es de los que más impulsa el proceso bélico. Y aquí podrían encajar varios nombres de presidentes de potencias. Usted podría poner ahí cuál es el que usted ve más comprometido con un enfrentamiento bélico mundial. Quizás el señor Putin podría ser ese espíritu a manera de rana denominado Apolión Abadón, que es el que moviliza los ejércitos. Ahora mismo podría encajar perfectamente con ese símbolo, ¿no? Con todo lo que está sucediendo en Europa del Este. O podría ser el líder de la potencia americana. Habría que esperar a ver, pero encajaría este símbolo o este espíritu a manera de rana con uno de los líderes de las potencias, y luego los otros 2 espíritus aparecerían, que son el anticristo y el falso profeta. Además, estos espíritus son demonios, porque son entidades en cuerpos humanos que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Y esta sería la batalla de Armagedón, un enfrentamiento bélico como nunca antes se ha visto. El tercero a nivel mundial. Entonces, si nosotros analizamos esto y lo comparamos con lo que dice acá, cuando estos 4 ángeles son liberados, ellos tienen la misión oscura de destruir la tercera parte de los hombres. ¿Y cuál es el evento que va a destruir las 3/4 partes de la humanidad o la tercera parte de la humanidad? El tercer enfrentamiento bélico mundial. Y de hecho, si ustedes lo recuerdan, es algo que está escrito o estuvo escrito en las famosas piedras de Georgia, cuando habla de que en uno de sus mandamientos deben tener a la población controlada en un número específico, y para lograr eso deben destruir 3/4 partes de la humanidad, reducir la población mundial, y la forma más rápida y efectiva de hacerlo es a través de enfrentamientos bélicos. Y si se utilizan armas de destrucción masiva, como sucederá en ese tercer enfrentamiento, pues es la forma más efectiva, ¿no? Desafortunadamente para nosotros. Pero estos símbolos de Apocalipsis a lo que están haciendo referencias es a ese evento bélico global que será totalmente destructivo para la raza humana. Estos perversos van a querer reducir la población a esos límites, y lo van a hacer porque desafortunadamente así será. Las profecías lo advierten de que mucha gente perecerá en ese contexto. Así como sucedió en el primer y segundo enfrentamiento bélico, donde cayeron millones y millones de personas, en esta ocasión será mucho mayor la cifra. Entonces, ¿qué son los 4 ángeles atados a un lado del río Éufrates? Son los entes, espíritus de demonios, que posesan a los líderes mundiales para llevarlos a la batalla. Ya ellos están desatados, esos ángeles están desatados, o si no, vean el comportamiento de los líderes mundiales. Cada día que pasa, cada semana que pasa, vemos cómo se siguen provocando, vemos cómo las tensiones van aumentando, vemos lo que está sucediendo allá en Medio Oriente, en Europa del Este, y vemos a cada día cómo la situación se va complicando hasta llevarnos a un punto de no retorno. Pareciera que estos líderes mundiales estuvieran posesos por entes que no los dejan entrar en razón. Cualquiera de nosotros ya hubiese parado esta situación.
Cualquier ser humano natural que estuviese en esos puestos de poder, ya hubiésemos buscado las soluciones para detener los conflictos. Pero ellos no, ellos siguen con sus cuentos diplomáticos y pareciera que estuvieran controlados por fuerzas oscuras que no les dejan detenerse. Eso demuestra la influencia de estos poderes nigrománticos gobernando el mundo. Estos son los 4 ángeles atados a un lado del río Éufrates. Entonces ya están por el mundo influenciando a las potencias para llevarlas a la batalla, y el símbolo que advierte la cercanía de esa destrucción de 3/4 partes de la humanidad es la sequía del río Éufrates. Es una de las tantas señales que enmarcan, ¿no?, ese proceso del final de los tiempos. Ahora, esos 4 ángeles del río Éufrates no son los mismos que habla el Apocalipsis 7. Cuando dice por acá: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número, que son los 144,000 sellados. Estos 4 ángeles no son los mismos del río Éufrates. ¿Qué son estos 4 ángeles de Apocalipsis 7? Son los espíritus de los 4 elementos. Así como los otros 4 son espíritus de demonios, son más bien entidades, estos sí son espíritus naturales. Son los espíritus de los elementos que están esperando el momento adecuado, la sincronización adecuada de la tierra con los seres humanos que logren precisamente hacer esa transformación. Estos espíritus, al percibir, al sentir esta vibración, esta conexión, se desatan. ¿Cuándo se desatan? Cuando una porción de la humanidad esté sellada con ese sello del Dios vivo, un sello que procede del sol, la sincronicidad solar. Entonces ahí es donde se desatan los 4 ángeles que sostienen los 4 puntos de la tierra, o los 4 vientos, que son los 4 elementos. Se desatan los mares con sus tsunamis, maremotos, se desata el fuego con sus volcanes, se desata la tierra con terremotos, y se desata los vientos con huracanes. Y bueno, todo este movimiento está enfocado precisamente para destruir el accionar de los 4 ángeles del río Éufrates y todos esos espíritus de demonios que gobiernan sobre la tierra. Los 4 ángeles de los elementos es el plan de la luz para contrarrestar el programa de los 4 ángeles de las tinieblas. Vemos ahí el enfrentamiento, vemos ahí la diferencia, cómo se ve reflejada esa batalla entre la oscuridad y la luz, y en medio la humanidad luchando, ¿no?, por prevalecer. El llamado de la profecía es a la humanidad que se transforme, a que se sincronice con una nueva dimensión espiritual para que logre supervivir, primero al ataque feroz de los 4 ángeles del río Éufrates, y segundo, para que podamos supervivir a los fuertes movimientos que va a tener nuestro planeta Tierra. Ahí está el plan, ahí está el campo de batalla. 4 ángeles oscuros que motivan e impulsan el proceso bélico mundial para destruir a la humanidad, y por el otro lado 4 ángeles de los elementos que están esperando que el ser humano se levante para desatarse y destruir y contrarrestar ese programa oscuro. Ahí está el campo de batalla, y eso es lo que la profecía anuncia. Entonces, este tipo de videos no reflejan la realidad. Esto no está mostrando ningunos ángeles ni nada por el estilo. Si bien eso que relata el Apocalipsis son demonios, no es de esta forma. Es decir, no son monstruos que estén ahí bajo tierra o quién sabe dónde, que cuando salgan pues serán horribles y la gente se va a asustar y van a correr. No, ya esos entes están sobre la tierra. Prenda los noticieros, vea las noticias y usted va a ver a estas entidades actuando. Todos los días los va a ver por la televisión, en los periódicos, y usted va a ver cómo ya vienen destruyendo la humanidad. O cuántas personas caen a diario en los enfrentamientos bélicos que hay en el mundo. Miles a diario. Entonces, ahí vemos el actuar y lo que la profecía por acá anuncia de que cuando estos ángeles estén sobre la tierra desatados, van a destruir la tercera parte de los hombres. Y ya están actuando. Si no, veamos lo que va sucediendo en el mundo con estos enfrentamientos, y ya usted se dará cuenta que esto está en pleno cumplimiento. Y la sequía del río Éufrates solo es la señal que advierte que un enfrentamiento mayor
está muy cerca. Eso entre muchas otras señales, porque no es la única. Así que, desde mi punto de vista, este video es falso. Este video es para fomentar el sensacionalismo, como también lo hablé en el video del Pozo Cola y en el video de los ruidos de trompetas en el cielo. Y bueno, ese es mi análisis y lo que yo interpreto de toda esta situación. Sé que para muchos quizás no les guste este tipo de análisis porque yo trato de ser lo más lógico, lo más aterrizado, lo más coherente posible y ver la realidad detrás de todo esto. Otros quizás prefieran que yo dijera aquí, sí, esos son ángeles que están allá abajo clamando para ser liberados, son demonios horribles y van a aparecer de forma sobrenatural y serán con cachos y con cola. Y cuando ellos aparezcan, el Señor Jesucristo estará cerca en su venida. Y bueno, todo ese cuento que a la gente le gusta, pero desafortunadamente no es la realidad. Yo acá analizo las cosas de otra forma y trato de que de todo esto le veamos el aprendizaje y sobre todo la realidad que esto podría tener. No es más. Y para terminar por acá, recordar lo que dice la profecía de los 9 tiempos, que está relacionado con lo que venimos hablando, cuando dice que nuevos preparativos de destrucción, las armas están volando, el falso líder tiene poder, este es el anticristo. El mundo le da su autorización, la piel amarilla el pacto no respetó, sus ejércitos barren al enemigo. Y aquí la profecía está mostrando el contexto de ese enfrentamiento mundial. Lanzan la cápsula, los hombres quedan consumidos, el mundo está mudo. La cápsula es armamento de destrucción masiva. Se derriten los ejércitos como plomo fundido. Es la sorpresa, es la temida arma letal. Aquí están los 4 ángeles del río Éufrates actuando. Sus carnes caerán y antes de quebrar la rodilla estarán muertos. Los de Hermana Alianza empiezan a ganar. El cóndor al águila el alimento le dará, las tierras del sur el sustento enviarán. Aquí está la esperanza de cómo las tierras del sur sirven como sustento y como refugio a gran parte de la humanidad. ¿Por qué? Porque no será el escenario principal del conflicto. Eso es importante recordarlo. Las señales en el cielo seguirán. La locura es la señora de todos. También en ese momento muchos atentarán contra su propia vida y será para muchos el único camino para la paz. Llegó la hora en que la luna y el sol cambian de color. Esa es otra señal. Un eclipse inusitado traerá gran oscuridad. Se lanzan las armas mortales. Los muertos serán como hierba en los campos. Imagínense la hierba en los campos, cómo es de numerosa. Pues así la profecía de los 9 tiempos anuncia que en medio de ese conflicto las pérdidas humanas serán incontables. Apocalipsis habla de la tercera parte de los hombres y esto coincide con el plan que estaba escrito en las piedras de Georgia cuando hablan de acabar con 3/4 partes de la humanidad. Entonces vemos cómo está todo relacionado con el símbolo de los 4 ángeles del río Éufrates, que lo que quiere decir es el actuar de fuerzas oscuras en medio de ese enfrentamiento bélico mundial, ya que ese será la herramienta de destrucción masiva para reducir ampliamente la población del mundo. Serán como hierba de los campos y 200 millones serán inutilizados y luego destruidos y consumidos. Ahí está la profecía de los 9 tiempos, confirma lo que venimos hablando. La estrategia que ese programa de control va a utilizar para reducir ampliamente el número de seres humanos será el tercer enfrentamiento bélico mundial. Y esto, en términos del Apocalipsis, en términos proféticos, está relacionado con los 4 ángeles que serán desatados o que ya están sueltos por ahí del río Éufrates. Un río Éufrates que representa el desarrollo, ¿no? Y el contacto de estas fuerzas oscuras. Y por eso su sequía es resaltada en el marco profético, porque esa sequía también está advirtiendo el fin de dicho programa oscuro. Entonces, los 4 ángeles, no del río Éufrates, sino de los elementos, están esperando que la humanidad se levante para desatarse con toda la furia y así poder destruir ese programa que ha controlado la Tierra. Así que ahí está el panorama, esta es mi interpretación, lo que quería compartir con ustedes de estas noticias y tratar de darle un enfoque pues mucho menos sensacionalista. De todas maneras, déjenme ahí en los comentarios ustedes qué opinan y qué interpretan de todo esto. Por ahí los estaré leyendo, no es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.